Ya. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. La clase. Ya es el último día. Qué pena, joven Chris, que hemos llegado al último día. Se ha cumplido una meta. Una meta. Fue bonito mientras duró. Una meta más. ¿Sabes lo que dicen? La vida se basa en metas. Cuantas más metas, mejor. Entonces, bueno, vamos a ir culminando precisamente con esto para terminar con el curso. Fue unos buenos momentos que compartimos. Nos faltó María hoy día. Bueno, ayer día nos faltó acompañarnos. Pero como tenía su viaje a la Tierra, entonces ya no. Otro día nos despedimos de la alumna estrella del curso. Y bueno, entonces vamos a comenzar eso era lo primero que hacía. Como en la última semana vamos a ir compartiendo precisamente todo lo que hicimos en esta semana y vamos a terminar con los últimos ejercicios para cerrar. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos aquí a las diapositivas y a revisar. Bueno, entonces voy a compartir un momento y después me ayudas con lo tuyo, Cape, para Ya. Entonces, bueno, a ver, para presentar, ya. Listo. Bueno, esta fue nuestra cuarta semana, la última semana del curso, en donde estuvimos hablando acerca de los arreglos y estructuras de datos básicos, ¿ya? En estos dos puntos destacamos la necesidad, pues, precisamente de los arreglos y su manipulación, y después lo que son los conceptos de estructuras de datos y también su manipulación, para culminar el día de hoy con los ejercicios. Entonces, para revisar, vamos a ver primero los temas que abarcamos. En la parte de introducción a arreglos, estuvimos definiendo qué era en qué consistía un arreglo precisamente, y concluimos en que se trataban de variables estructuradas, básicamente como si los tipos de datos básicos estuvieran unidos en un solo grupo, ¿no? Aquí se almacenan diferentes elementos y adentro de ellos están precisamente los diferentes tipos de datos. Por ejemplo, un arreglo de enteros en su interior tiene un conjunto de enteros, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, cualquier valor que se imagine, para un tamaño específico. Y de igual manera, la característica principal de estos arreglos era que al ya, por así decirlo, almacenarse de manera física dentro de la memoria de la computadora, esto se hacía de manera consecutiva. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo definí un arreglo de 20 elementos, voy a tener mis direcciones de memoria de la 0 a la 20 para ese arreglo, ¿no? De manera simplificada. Precisamente, pues, aquí el arreglo se compone de estos elementos. En primer lugar, pues, como decía, los elementos que son los que componen el arreglo, que serían los datos en sí que se almacenan adentro del array. Luego está el número de elementos o el tamaño, que comúnmente se denomina rango del vector o simplemente tamaño, ¿no? Y luego está la forma de acceder a los elementos, que es mediante el índice, que es el tercer elemento que los compone, ¿ya? Entonces, bueno, los arreglos también podían tener dos tipos, por así decirlo, aunque no son tipos. La parte están los arreglos simples, que se basan en los tipos de datos básicos, ¿no? Como son los caracteres enteros reales. Luego está la parte de los arreglos compuestos o estructurados, en donde se utilizan, ya por ejemplo, vectores o digamos un arreglo de arreglos. La estructuras, como estaba analizando, por ejemplo, para productos, personas, etcétera. O listas enlazadas también, ¿no? Que ya es parte de las estructuras de datos más concretas. Ya.
Bueno, algunas características precisamente que analizábamos y donde destacábamos precisamente que este arreglo se compone de los mismos elementos del mismo tipo de dato, con su tamaño fijo, al menos en C se maneja un tamaño fijo para los arreglos, accesos directos mediante el índice, la homogeneidad precisamente referida a un arreglo solamente tiene un tipo de dato concreto, por ejemplo, un arreglo de enteros no tiene caracteres, solamente enteros. La ubicación contigua, como mencionábamos, para el almacenamiento de memoria, y esto es lo que permite un acceso rápido, ¿no? Y esas son algunas de las características de la regla. Luego están las partes de ventajas y desventajas, pues en base a las características vienen dadas las ventajas, como son el acceso rápido, eficiencia de memoria, la fácil implementación, compatibilidad con diferentes algoritmos y el uso de matrices multidimensionales, como estamos viendo para arreglos de 2 dimensiones, 3 dimensiones y más. La parte de las desventajas, pues al menos en C, el tamaño fijo delimita pues, el alcance del arreglo para que no crezca más. Luego está el uso ineficiente de la memoria, precisamente porque cuando designamos un tamaño para un arreglo, estamos ya copando todo ese espacio que podría estar podría ser utilizado por otras variables o por otros procesos del programa. Por ejemplo, si yo reservo 100 espacios para un arreglo, voy a tener ahí ese espacio sin hacer nada, ¿no? Hasta que llene los 100 y no es seguro que los ocupe. Y luego está pues la desventaja de los tipos de datos heterogéneos, ¿no? Como decíamos que un arreglo solamente puede tener tipos de datos enteros, no podemos meter un carácter ahí en un arreglo entero. Eso quiere decir que no tenemos diferentes tipos de datos adentro del arreglo. Aquí algo de la estructura, precisamente cómo declararlo, un arreglo de tamaño 5, la memoria que destinamos para el arreglo y los índices de cada acceso a memoria, ¿no? En la inicialización, en donde asignamos directamente los valores, en este caso de acuerdo al tamaño, y tenemos por ahí algunas características que fuimos analizando en clases. Diferentes tipos de datos para los arreglos, por ejemplo un string o char también, enteros para el arreglo, y bueno, en una suma todo lo que compone el arreglo se encuentra en este, no, al menos en C, los elementos, los índices y la memoria del arreglo. ¿Ya? Luego está el arreglo como ejemplo en C y en Python. Los tipos de arreglo que estábamos analizando, como por ejemplo el arreglo de una dimensión, arreglo unidimensional o vector. Luego, bueno, algunas características del arreglo unidimensional y básicamente los accesos a los elementos mediante el índice, y luego que cada elemento pues precisamente se compone por un índice en donde accederemos al elemento en sí, ¿no? Es la clave de diferenciar, por ejemplo, de los arreglos de 2 dimensiones o bidimensionales, en donde aquí ya ocupamos 2 índices para acceder a un elemento. Por ejemplo, este de aquí se encuentra en la posición 3 y 3, hablando de filas y columnas. O como se diría en el eje X y eje Y, ¿no? Serían 2 dimensiones para una matriz o un arreglo bidimensional. Y algo aquí analizando las posiciones de memoria, cómo acceder. Y mencionábamos también estos de los arreglos de 3 dimensiones o muchas más dimensiones también, ¿no? Que no se suelen ocupar tanto, pero cabe mencionarlo. Y sería como si tuviéramos varias matrices aquí, una tras otra, y precisamente como decíamos, tenemos 3 dimensiones, entonces ocuparíamos 3 índices para acceder a un elemento que se encuentra por aquí, por así decirlo. ¿Ya? Eso en cuanto al primer día, y luego analizamos la parte de la manipulación de datos, pues para realizar precisamente las operaciones con los arreglos. Recorrido, lectura, escritura, actualización, ordenación y búsqueda. ¿Ya? Entre sí todas se complementaban con la principal operación, que era la parte del recorrido, en donde lo que hacemos es acceder a cada elemento del arreglo, como decíamos, mediante el índice. Y este del recorrido se realiza dependiendo de las dimensiones del arreglo. Si es de una dimensión, con un for. Si son 2 dimensiones, con 2 for. De 3, con 3 for. Y dependiendo de las operaciones específicas que vayamos a realizar, eso irá cambiando. Pero el recorrido se complementa con un for y el acceso a los índices del arreglo, ¿no? Luego está la parte de búsqueda, en donde incluimos un recorrido para encontrar un elemento dentro del arreglo. Puede ser por valor o por índice. Luego está la parte de la modificación, en donde necesitamos sí o sí realizar una búsqueda, ¿no? Y que implementaría un recorrido también, ¿no? Para encontrar de igual manera un elemento, ya sea por valor o por índice, y reasignarle un nuevo valor,
nuevo al elemento antes definido. Y luego está la parte de inserción y eliminación, que son dos operaciones que se contraponen entre sí y que están hechas precisamente, pues, o están limitadas en sí por lo que es el tamaño del arreglo, porque definimos un tamaño fijo, ¿no? Entonces, para insertar elementos, que si yo para un arreglo que yo definí que sea de 10 elementos, solamente me permitirá ingresar hasta ese elemento, ¿no? Si intento ingresar un elemento más, me saldrá que he desbordado la memoria que tenía almacenada para el arreglo y me saltará un error directamente en el compilador. Y la parte de la eliminación, pues es lo contrario, ¿no? Que se va dando hasta quitar todos los elementos del arreglo, por ejemplo. Aquí tenemos algunos códigos también que estábamos analizando para comparar cómo se hacían las operaciones de recorrido, búsqueda, la modificación, tanto en C como en Python. Y luego la parte de inserción y eliminación, aquí destacando el uso de las funciones principales, ¿no? Como este del print, range, las funciones específicas de Python en este caso, y las de C acá para estas operaciones. Aquí no teníamos ninguna asignación dinámica de memoria, ¿no? Porque como decíamos, el arreglo, por ejemplo, se asigna con un tamaño específico. Por ejemplo, aquí está el arreglo concreto de 4 elementos, ¿no? Pero también estaba la contraparte que estuvimos conversando también un tiempo con María sobre las estructuras de datos y la asignación de memoria dinámica, que era otro mundo en sí. Ya. La principal desventaja que teníamos de los arreglos era el tamaño fijo, al menos en C. Esa estructura se mantiene con un tamaño concreto. Y si quisiéramos reasignar, por ejemplo, un nuevo tamaño, eso no se podría hacer. Es aquí cuando surgen especialmente las estructuras de datos, no solamente como un reemplazo a los arreglos, sino como para implementar más funcionalidades también, ¿no? Vamos a observar cómo estas estructuras, pues, definen las relaciones entre los datos y las operaciones entre lo que comúnmente se denominan nodos adentro de la estructura. ¿Ya? Entonces, el objetivo principal de estas estructuras de datos es organizar y almacenar los datos para que puedan ser utilizados de una manera eficiente. En este caso, como la asignación, por ejemplo, de crear un elemento para una lista se realiza así de manera esporádica, digamos que las posiciones dentro de la memoria no son continuas. No es como en el arreglo que, por ejemplo, yo reservo 100 espacios para poner 100 elementos, sino que acá yo voy creando cada uno de los elementos, no digo elemento 1, elemento 2, elemento 3, y se me irán ubicando en la memoria dependiendo de cómo los vaya creando, ¿no? En el momento en que estén creados y lo que tenga ahí en ejecución en memoria, entonces no podré como predecir esa parte, pero sí puedo saber que todos estos elementos estarán conectados, mencionados mediante el uso de punteros, ¿no? Apuntar a una dirección de memoria y con eso ya nos aseguramos que no perdemos la conexión de todos los elementos. Entonces, incluso aunque todo esté suelto, por así decirlo, dentro de la memoria, después los vamos conectando precisamente con los punteros para no perder la lista, la pila o la cola que hayamos creado. Pues, como decíamos, esto tenía la principal ventaja que nos ayuda a organizar, gestionar y almacenar los datos de manera eficiente, ¿no? Nos decíamos que antes almacenábamos la memoria por un arreglo, por ejemplo, de 100 elementos y ese espacio para los 100 enteros nos está ocupando memoria, ¿no? Y no sabremos si lo vamos a ocupar al final. Entonces, con estas estructuras de datos optimizamos ese uso de la memoria y a la vez nos aseguramos que funcione de una mejor manera para acceder a la información, ¿ya? Luego, pues, precisamente esto es lo que mencionábamos aquí, algunas de las ventajas de las estructuras de datos, como son la eficiencia en el almacenamiento, eficiencia en el acceso, en las operaciones y la facilidad o facilitan el proceso de diseño de software, principalmente, por ejemplo, para lo que son los diagramas en primera instancia de las paquetes ya para el programa de manera general y después de, por ejemplo, los diagramas de secuencia, cómo se comunica la información. Dependerá de, por ejemplo, el acceso a la información es diferente que si acceder únicamente con un índice en el arreglo. No que yo realizo mi búsqueda ya por las conexiones que tienen los nodos entre sí, ¿no? Y eso cambia también el comportamiento en el diseño. La organización y manipulación de datos, el rendimiento de los algoritmos, resolución de problemas complejos y el soporte para operaciones especializadas, ¿no? Estos son puntos más avanzados en donde las estructuras de datos nos apoyan.
Ahora, tenemos dos partes de las estructuras de datos. Y aquí cabe destacar la relación que tenían con los arreglos. En primer lugar están las estructuras de datos estáticas, en donde son precisamente las que tienen un estado de un tamaño de memoria ya predefinido cuando la hemos declarado a la variable, ¿no? Y esto precisamente no puede modificarse durante la ejecución del programa. Y luego está la parte de las estructuras de datos dinámica, en donde el tamaño pues puede modificarse durante la ejecución del programa. Y para ello tenemos ya funciones especializadas en eso. La parte de estructuras de datos estática, pues lo que destaca son los arreglos. Lo que mencionamos es que el arreglo es el tipo de dato estructurado para almacenar datos homogéneos y ordenados. Ya. Esto cuenta como una estructura de datos porque son en sí diferentes tipos de datos, no tipos de datos, no, sino diferentes datos, diferentes valores que vamos almacenando y se encuentran relacionados entre sí. En este caso, la relación que tienen es consecutiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, si yo sé que estos son mis arreglos, mi arreglo que está compuesto de enteros, sé que mi entero tiene un tamaño específico. Entonces, por ejemplo, mi primer entero estará de la dirección de memoria 0 al 32, por ejemplo. Luego, mi segundo elemento en el arreglo está en el 33 al 64. Si suponemos que son de 32, ¿no? 32 bits, bytes, lo que sea. Entonces, como es consecutivo, ahí no tenemos ningún problema, porque yo le digo, quiero que me busques el cuarto elemento y sé que está en la posición de memoria correspondiente a 4 enteros, por ejemplo, ¿no? que tenía antes. Tuve 4 enteros, entonces aquí es donde empieza mi cuarto elemento y termina antes del quinto, ¿no? En ese tamaño de memoria yo voy a recuperar el valor que tengo ahí. Entonces, la estructura de datos sí que se encuentra conectada entre sí, pero se maneja de una manera distinta, porque ya no necesitamos apuntar, por así decirlo, mediante punteros a otras direcciones de memoria, sino que ya todo, como está consecutivo, no hay problema ahí. Pero la limitación era precisamente el tamaño, que no podíamos cambiar. Entonces es cuando surge la necesidad de estas estructuras de datos dinámicas, en donde lo que tenemos es una colección de los llamados nodos. Son nodos que, a diferencia de los arreglos, contienen precisamente el espacio para almacenar un número, bueno, a diferencia del arreglo que contiene un espacio fijo, esas estructuras dinámicas se pueden ampliar y contraer durante la ejecución del programa. Principalmente ampliar, luego lo que vamos a hacer es, si eliminamos un elemento, contraer. Y aquí también tenemos dos tipos de las estructuras dinámicas, las que son de estructuras de datos lineales y las no lineales. En cuanto a las estructuras lineales, destacan pues tres que habíamos analizado, que son las listas enlazadas, pilas y colas. El comportamiento ya lo estuvimos ahí conversando con María durante clases para estarla molestando un rato también, ¿no? Y bueno, las listas enlazadas lo que constituyen es como si fuera un arreglo. Literalmente la representación es igual que un arreglo. Pero la estructura, aparte de tener su propio valor, por ejemplo, si es un entero, un 10, si es un carácter, una A, lo que sea. Si es una cadena, un nombre. ¿Ya? Cada nodo tiene su respectivo valor, pero aparte del valor cuenta también con un puntero al siguiente elemento. Esa es la particularidad de las listas enlazadas. Entonces, desde mi primer nodo sé que mi segundo nodo está en tal dirección de memoria. Este sabe que el siguiente nodo está en tal dirección de memoria. ¿Ya? Y así, tal. ¿Ya? Esa era la parte de las listas. Luego está la parte de la pila, en donde se cumplía este principio del hijo. El primero en entrar es el último en entrar es el primero en salir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos aquí? Pues que teníamos dos operaciones principales como eran el push y el pop, en donde al hacer un push agregamos un nuevo elemento, digamos, a la pila. Entonces, es como si se vieran en direcciones de memoria aquí, ¿no? Agregamos uno, agregamos dos, agregamos tres elementos con su respectivo valor, y si queremos eliminar uno, pues el que se va a eliminar es el primero que está arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos sacar este 1, tendremos que bajar el 3, el 2, y ahí podremos llegar al 1. No podemos acceder directamente a este último elemento desde, qué sé yo, desde una búsqueda, porque tengo que pasar por estos de acá arriba primero para saber. Luego estaba la parte de la cola, que cumple un principio similar, pero es contrario a la pila,
en donde es el primero que entra, es el primero en salir. Entonces, esto se cola de manera continua, ¿no? Y si yo quiero acceder aquí al tercer elemento, tendría que quitar primero los dos que están adelante. Y estos de acá no podré taparlos todavía, ¿no? No puedo venir por acá atrás e ingresar desde este elemento, sino que el que está en el principio de la cola, es el que me determina cómo acceder al resto. Y luego estaba una parte de las estructuras de datos no lineales, en donde destacaban los árboles, y, por ejemplo, los árboles no binarios, bueno, los árboles binarios y los generales, ¿no? Que tienen esa estructura, donde un nodo es la raíz y tiene hijos, por así decirlo, que se conectan. Y luego está la parte del grafo, que podrían tener la forma de direccionados o sin dirección, es decir, que todos pueden conectarse, que también conectaban los nodos de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, en la parte de los árboles, pues precisamente estaba la parte que es una estructura no lineal y la relación que mantienen en sillas jerárquicas, es decir, desde el nodo raíz se podrá acceder a los nodos de abajo, no es desde otro punto, ¿no? Entonces, esto cuenta con la estructura del árbol general, en donde un nodo puede tener un número ilimitado de hijos, por así decirlo, conexiones hacia abajo, y los árboles binarios que solamente que tienen una estructura homogénea y en donde cada elemento solamente puede tener un máximo de 2 nodos hijos, ¿no? Uno a la derecha y otro a la izquierda, como observábamos en las operaciones que habíamos hecho antes. Esta era una forma de realizar el recorrido, el preorden, inorden y posorden, dependiendo de cómo observaban los elementos del árbol. Puede que vayamos desde la raíz, pasando por los hijos, o desde el hijo, por ejemplo, izquierdo, llegando a la raíz y a los otros hijos, o empezando por los hijos y después terminando en las raíces. Luego estaba uno de los niveles, del recorrido más típico que se suele implementar en los árboles, que es por niveles. Entonces, por ejemplo, están los de nivel 1, donde analizamos precisamente la raíz más importante de todos. Luego los hijos de la raíz y luego los hijos de los hijos, ¿no? Como los nietos, por así decirlo. Entonces, esta era como un recorrido más común para los árboles. Luego estaba la parte de los grafos, que precisamente la particularidad que tienen es que cada nodo se encuentra conectado con diferentes nodos, ¿no? De diferentes maneras, dependiendo del grafo. Y estas conexiones se suelen denominar aristas o arcos, y los nodos se identifican como vértices también, vértices a veces. Y bueno, como todos estos nodos se encuentran conectados, podría darse dos casos: que los grafos no tengan una flecha de dirección, en tal manera que, por ejemplo, en este caso, como no tengo un camino predefinido, puedo ir del vértice 2 al vértice 3 o del vértice 3 al vértice 2, ¿no? Es como bidireccional. Y de igual manera el recorrido puede darse en cualquier orden. Si yo quiero acceder acá al vértice 2, puedo venir incluso por este camino de acá abajo, recorrer todos los vértices, el 4, 5, 1, y llegar al 2, o directamente del 3 al 2. Y luego estaba la parte de los grafos dirigidos, que como observábamos eran los que tenían una flecha en una punta, ¿no? Y eso es lo que nos dice, es que solamente podré realizar una operación en este sentido. Por ejemplo, en este caso, el nodo vértice 2 y vértice 3, yo no puedo ir del vértice 3 directamente al 2 porque no tengo una conexión que me la permita. Solamente del 2 puedo venir al 3. Por ejemplo, si yo quiero llegar del nodo 3 al vértice 2, tengo que pasar por acá, por este vértice 1, venir por aquí, y este 1, como está conectado con el 2, podré llegar acá. ¿Sí? Esa era la principal diferencia entre los dos tipos de grafos. Y al final, lo que estuvimos analizando al final fueron códigos precisamente para manipular las estructuras. Empezando por la parte de listas enlazadas, como observábamos precisamente el enlace entre la lista se realiza con un puntero, en este caso con el mismo tipo de dato al siguiente elemento. Esa es la estructura común. Cómo crear un nodo, cómo insertar un nodo al final, precisamente después en la conexión al siguiente, es donde conectaríamos el elemento. El eliminar un nodo, como lo comparábamos, lo que hacíamos era como que al eliminar un nodo, lo que hacíamos era como redireccionar el puntero al siguiente elemento, por así decirlo. Entonces, si yo tengo mi lista del nodo 1, 2 y 3,
elimino el nodo 2, no hay problema porque ya tengo aquí mi puntero en el nodo 1 y lo que hago es apuntar ya no al nodo 2, sino al nodo 3. Y el resto de la lista se podrá mantener así de la misma manera. Bien. Buscar un nodo, bueno, estas son las operaciones básicas de CRUD, el imprimir y la función principal, que era básicamente un menú con un do while. Igual con la parte de las pilas, la principal característica de la pila era que además de definir los nodos en sí, de igual manera conectados, lo que teníamos era la otra estructura de la pila, que la pila está compuesta por nodos. En este caso, el principal puntero del nodo es la cima. Como no voy a tener ninguna parte de cola, por así decirlo, sino que directamente accederé a los datos por arriba, no me hace falta otro más. Entonces, desde ahí, la definición de la pila se crea con una cima, un puntero a una cima, y al apilar lo que hacemos es asignar el nuevo valor a la cima. Esta era la principal característica. Y con eso, digamos, cada vez que agregamos un nuevo elemento, lo ubicamos en la cima, y si se va, y si sale lo desapilamos, cambiamos el puntero, ¿no? Como este está apuntando a otro elemento que se encuentra abajo, cambia la cima por el elemento que está en el nodo siguiente y se usa las operaciones, en este caso el free, para liberar el espacio de memoria en donde se encuentra actualmente lo que sacamos de la pila, ¿no? Igual para verificaciones de estar vacía o mostrar la pila. Y la función principal, que es el menú precisamente que sacamos con el do while, diferentes opciones. Y finalmente estaba la parte de la cola, que de igual manera se define con nodos, el mismo nodo, ¿no? El dato y el siguiente. Y la cola, a diferencia de la pila, tiene su frente y su final. Esto sirve precisamente para realizar las operaciones en la estructura. El crear la cola con los punteros nulos y el encolar con una asignación de memoria para nuevos nodos, asignar el valor y aquí estaban analizando unas operaciones, por ejemplo, para cuando la cola está vacía, lo que hace es asignar como el nuevo nodo en los dos tanto en el frente como en el final, ¿no? Y después lo que hacen como reasignaciones en cada vez que agregamos un nuevo nodo. ¿Ya? Y para desencolar, pues lo que hacía era eliminar el elemento que está enfrente y asignarlo al siguiente que está en la fila. Frente, para tener el dato que se encuentra al frente, la operación para saber si está vacía y la operación para mostrar, para imprimir. Finalmente, la opción principal, el main. Y llegamos a lo de este día, me parece. Entonces, hasta ahí, digamos, con todo lo de la semana. Y ahorita vamos a ver algunos ejercicios con lo de las prácticas, una práctica con arreglos y estructuras. ¿Ya? Entonces, capa. Ya. Dani, no sé si viste que te pasé los códigos, es que mi compu estaba a punto de explotar. Tocó entrar al celular. A ver, espérate para revisarlo porque no lo vi. Cada que me ven, ¿Ya? cada que estoy por acá, la compu parece que no quiere trabajar, se calienta mucho. No me digas eso. No me digas eso porque la mía también parece que ya va a volar. No, ay, no. Pila. Espera, para los descargo y los pongo. ¿Ya? Ya, para... Con los ejercicios, bueno, con los ejercicios que Dani acabó de presentar anteriormente y los que dimos la clase anterior, estos solo se trataban, por así decirlo, de cargar a un número. Los ejercicios que vamos a ver ahora, en este caso para leads enlazados, pilas y cola, ya nos permite agregar más datos. Por ejemplo, vamos a agregar el nombre, la edad y un color que nos guste, ¿no? Entonces, cada uno de esos, por así decirlo, va a tener un puesto en la pila, la cola o la lista enlazada. Ya no directamente un solo número, así como los ejercicios anteriores que se trataba de solo agregar un dato y ya. Ahora también nos permite más datos. Entonces, más o menos para ir también entendiendo sobre cómo podría funcionar con más datos, o si es diferente o es igual. Ya, espera, te comparto entonces para que vayas explicando ya. Ya.
Bueno, ya. El primer ejercicio en sí vamos a hacer lo que da cola. Y nos pide que implementemos una cola que, bueno, en este caso vamos a almacenar la información de varias personas. Por ejemplo, ya les había dicho el nombre, la edad y su color favorito. La cola debe permitir en este caso encolar y desencolar los elementos y también vamos a poder ver los datos que tenemos. También un extra ahí. Entonces, Dani, para que me ayudes compartiendo el código. Ya. Bueno, entonces en este caso, aquí lo que hacemos, pues bueno, primero ya todos sabemos lo que es la importación de las librerías. En este caso estamos importando stdio, stdlib y el string, ¿no? Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya saben, vamos a crear una estructura. En este caso va a ser una estructura de una persona. Tenemos el char, el nombre, que en este caso es de un tamaño de 50, la edad que es un entero, y el color favorito, un char de 20, tamaño 20, ¿no? Seguidamente tenemos lo que es la estructura, en este caso, del nodo. El nodo que nos va, bueno, que va a capturar en sí una instancia de la persona y una instancia, en este caso, de tipo de estructura del nodo, y se va a llamar siguiente. En este caso, como pueden ver, el nodo es un puntero. Y también tenemos una estructura, en este caso, que se vacía y va a ir el nodo del frente y el nodo del final, en este caso, de la cola. Aquí tenemos el primer método, que es el inicializar la cola, que va a permitir obtener algunos parámetros, como es el de la cola y este de tipo cola, pero en este caso es puntero. Y que nos dice que la cola apuntando al frente va a ser igual a nula y la cola apuntando al final también va a ser igual a nulo. Ya como siguiente método tenemos lo que es, vamos a ver, es comprobar en este caso si está vacía. Y mandamos un método, bueno, los atributos o parámetros que es de la cola igual de tipo cola, en este caso puntero, y que es lo que nos va a retornar la cola apuntando al frente y que sea igual a null. Si en caso de esto, si esto se cumple, nos va a retornar un dato, ya sea uno o cero. En este caso nos va a retornar un uno porque si se cumple. Y si caso está vacía, va a presentar un mensaje que diga está vacía. O un nulo directamente. Tenemos un método es lo que vamos a encolarnos directamente. Y tenemos que vamos a obtener dos parámetros, la cola del puntero de cola y la persona en este caso que va a ir, va a ser un dato llamado P. Entonces, ¿qué decimos en la línea 31? Que vamos a crear en sí una instancia de nodo y que este va conjuntamente con el mayo que ya hemos venido hablando todos estos días, vamos a tener el tamaño del nodo. Y bueno, una vez obtenido esto, le decimos que al nuevo nodo que está apuntando a la persona, esto va a ser igual a P. Y el nuevo nodo con el dato siguiente va a ser igual a null, es decir, que el nuevo nodo va a tener todo lo que estamos enviando nosotros. Por ejemplo, en este caso, la estructura de persona, que es el nombre, la edad y el color. Entonces, con eso se va a guardar en el nuevo nodo apuntando a persona. En este caso, el nuevo nodo que estamos enviando, este sería P. ¿Ya? Y aquí hacemos una comprobación. Mandamos a llamar al método en un if y mandamos la cola. En este caso, si está vacía, nos va a decir que la cola apuntando al frente va a ser igual a node. Pero si no está vacía, nos dice que cola va a apuntar al final y también va a apuntar al siguiente en este caso y va a decir que es nuevo nodo. Y por último dice que la cola apuntando al final va a almacenar el nuevo nodo. Esto por parte de encolar. Si se dan cuenta, en la parte de desencolar ya tenemos un método, pero en este caso no es ni void ni end, sino que directamente es de la estructura persona y obtenemos los parámetros de cola. Primero hacemos la verificación de que no esté vacío. Si no está vacío, entonces hacemos una instancia del nodo, en este caso puntero, que decimos que temp va a ser igual a la cola apuntando al frente. Temp va a guardar ese dato. Y persona de la variable P va a ser igual a temp-persona, apuntando a persona. Y la letra P va a almacenar esto.
Entonces decimos, cola apuntando al frente va a ser igual a cola apuntando al frente y apuntando al siguiente. Y hacemos una comprobación. Si cola que está apuntando al frente es igual a nula, entonces la cola del final va a ser igual a nula. ¿Por qué la del frente y la del final van a ser nulas? Porque en sí la del frente ya sería, por así decirlo, el último nodo que tenemos. Entonces, por lo tanto, si el frente estaría nulo, igual va a estar así decirlo, el final. Entonces, una vez con esto, con el free vamos a liberar el espacio que tenemos en dem y vamos a retornar p. En el caso de que no esté vacía, perdón, en el caso que esté vacía, le vamos a decir que la instancia de persona p, va a almacenar el p.nombre y bueno, en este caso va a ir vacía y va a retornar p. Como siguiente método tenemos el mostrar la cola, que igual enviamos un parámetro de cola. Decimos que nodo en este caso va a ser actual y va a ser igual a cola apuntando al frente. Entonces, en este caso, si yo tengo el primer dato y le digo que la cola va a apuntar al frente y quiero presentar ese dato actual, el valor de actual me va a almacenar ese cola al frente. En este caso, vuelta ya lo almacenado actual, va al siguiente. Por ejemplo, tengo tres números. El primero va a ser nodo cola al frente. Ese lo va a almacenar en actual y va a apuntar, se va a hacer otra vez y va a apuntar a cola siguiente, en este caso, qué sé yo, un 2. Entonces tengo el nodo actual y el nodo y el cola frente. Cola al frente se va a ir actual otra vez, en este caso va a cambiar y va a apuntar al siguiente, qué sé yo, un 3. Entonces tengo 1, 2 y el siguiente que sería el 3. Y así se va a ir, como quien dice, intercambiando. Entonces decimos que mientras actual sea diferente de nombre, perdón, de null, va a presentar el nombre, la edad y el color. Y aquí tenemos actual apuntando a persona punto nombre, actual apuntando a persona punto edad y actual apuntando a persona punto color. Entonces para esto nos sirve actual para saber en dónde estamos y el cola frente o es para ver a cuál vamos a ir, por así decirlo. Entonces muy bien, una vez que ya haya presentado, ¿qué le vamos a decir? Que actual va a ser el actual apuntando al siguiente, es decir, que si yo presenté el dato 1, ese actual va a cambiar a lo que actual punto siguiente, apuntando al siguiente estaba. Por ejemplo, yo presenté el 1 y está apuntando a 2. Entonces, actual directamente ahorita se va a convertir en 2, porque actual anteriormente era 1. Bueno, muy bien, aquí el main, ya todos saben que se inicializa la cola, la persona, la opción, y bueno, en este caso manda a llamar un método de iniciar cola. Hacemos con el do while para presentar lo que es el menú y el switch para poder tener varios cases, en este caso no ser if anidados. Y en el caso de que escoja la primera opción, ¿qué dice? Que ingrese el nombre, ingrese la edad y va a ingresar el color favorito y vamos a ir encolando en la cola, en este caso P. ¿Por qué P? Porque P es una instancia de persona. Entonces, en el caso 1, bueno, ya les dije que vamos a ingresar los datos. En el caso 2 vamos a eliminar. En este caso, P va a ser igual a desencolar. Llevamos al método y mandamos la cola. Y le decimos si P.nombre en formato string es mayor que 0, va a presentar que se elimina el nombre. Si no, dice que la cola ya está vacía en caso de que no encuentre. Caso 3 va a mostrar la cola y el caso 4 va a ir saliendo. Y en sí, ese sería el código en general. No sé, Dani, si podrías ayudarme ejecutándolo para verlo de forma más práctica. Ya, como pueden ver, aquí tenemos el menú que dice agregar persona a la cola, eliminar persona de la cola, ver cola y salir. En este caso, vamos a agregar una persona a la cola, que sería la opción 1. El nombre, pongámosle Dani. Dani de los Mercedes. La edad, joven Dani, sería, el joven Dani es muy joven, tiene apenas 21. Y el color favorito,
es el negro. Chico joven. Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a agregar otro nombre. En este caso vamos a agregar el mío. Vamos a agregar a otra persona, a ver. Ya ingreso el nombre, Cristian. Soy más joven que el joven Dani, yo tengo 19. 19 joven, ¿por qué pone un 2? Se confundió de número. Mi color favorito en mi caso es el contrario del joven, el blanco. Ya, entonces ahora para ver la cola damos la opción el 3. Ya como pueden ver, tengo el nombre de Dani, la edad y su color favorito. Y en el caso el mío también tengo Cristian, edad. Si yo quisiera desencolar, ¿cuál era la lógica del encole? Es que el primero que entra va a ser el primero que va a salir. En este caso, saldría ¿quién? ¿Quién cree que saldría, Dani o yo? ¿Tú qué opinas, joven? ¿Cuál saldría, usted o yo? Se quedó mudo, joven, no tiene palabras, dice. A ver, veamos qué dato sale. Yo digo que salgo yo. Digo el Dani. Dani, porque él fue el primero. Ya, se eliminó a Dani, sí, está correcto. ¿Por qué? Porque el primero que entra es el primero en salir. En el caso de las pilas es lo contrario. Si en este caso damos a eliminar, tendría que salir yo, porque yo fui el último que entró. Y bueno, en sí, eso es todo el código por parte de la cola. Ahora vamos a ver lo que es la pila y bueno, al final veremos lo que es la cola. Digo, la hélice enlazadas. ¿Sigo explicando yo, joven, o quiere explicar usted? Confírmeme un mensajito al WhatsApp. Siga, siga nomás, joven. Va muy bien. Ya, entonces el joven Dani va a explicar las listas enlazadas al final. Ya, el segundo caso, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero en este caso es con pilas. Entonces, aquí, ¿cuál sería la lógica? De que el último que ingresa debería ser el primero en salir. Entonces, vamos a ver si funcionará o no funcionará. Ya, en este caso de las pilas vamos a importar lo que es las mismas librerías que anteriormente. Hacemos, por así decirlo, la misma estructura en caso de la persona, la misma estructura bueno, en este caso del nodo sería que una instancia de persona llamada persona, la estructura del nodo, en este caso puntero, y el valor va a ser el siguiente. Todo esto es de tipo nodo, una estructura normal que sería nodo de forma de puntero con, en este caso, la instancia que se va a llamar cima. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a inicializar la pila que va a obtener un parámetro llamado pila de tipo puntero pila. Y entonces, ¿qué dice? Que pila va a apuntar a la cima y esta va a ser igual a nulo. Es decir, que en sí la pila que esté a la parte de arriba, ¿no? Va a ser nula. Ya como siguiente vamos a averiguar si está vacía. Manda otra vez un atributo o un parámetro llamado pila de puntero pila. Y me va a retornar que la pila, si está apuntando a la cima, va a ser igual a nulo. En este caso, sé que si es que está vacía. Ya. El método de apilar en este caso va a obtener dos parámetros, como es el de tipo persona llamado P y el de tipo puntero pila llamado pila. Hacemos una instancia del nodo que se va a llamar nuevo nodo y le decimos que va a tener el tamaño del nodo. Entonces, decimos que nuevo nodo va a apuntar a persona y ese va a almacenar el P, que es lo que nosotros hemos ingresado, ¿no? El nuevo nodo va a apuntar al siguiente y esto va a ser igual a pila apuntando a cima.
Es decir, que si yo ya agregué un dato, el dato, bueno, la posición siguiente, esa va a almacenar, esa va a ser ahora la cima de toda la pila. Entonces, pila apuntando cima va a ser igual al nuevo nodo que ya hemos ingresado, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, el nuevo nodo que se ingresó se va a ir a la parte de arriba. Para la parte de desapilar, vamos a lo que es obtener un parámetro llamado pila. En este caso, a comprobar si está vacía. En el caso de que no esté vacía, ¿qué es lo que nos va a decir? Que vamos a crear una instancia del nuevo nodo puntero y esta va a almacenar lo que es la pila apuntando a la cima, a una instancia de persona que se va a llamar P y esta va a ser igual al temp apuntando a persona. Y pila que está apuntando a la cima va a ser igual a pila apuntando a cima y apuntando a siguiente. En este caso liberamos lo que es el temp y retornamos p. En el caso de que no esté vacía, decimos que persona, bueno, se crea la instancia de persona y decimos que p.nombre igual más y retornamos p. Es en sí. Y bueno, para mostrar la pila, vamos a hacer una instancia del nodo y esa instancia va a almacenar lo que es la pila que está apuntando a la cima. Entonces dice que mientras el actual sea diferente de nulo, esto se va a ejecutar. Y vamos a presentar nombre, la edad y el color favorito. Y que le decimos que el actual va a ser igual al actual siguiente. Es decir, que si el actual apuntando a siguiente llega a algún momento a estar en nulo, esto se acabaría y dejaría de presentar. ¿Por qué el actual apuntando a siguiente? Porque en sí el de la cima va a tener nulo. Entonces con el siguiente es como estar haciendo un for. Entonces este se va a ir recorriendo, recorriendo, recorriendo y va a decir que el actual, va a almacenar el actual siguiente. Si digamos yo estoy en primera posición, el actual siguiente sería 2, el actual siguiente luego sería 3 y así. Ya, bueno, el main ya sabemos que se hace el do while con el switch, tenemos el menú dentro del do while. En el switch tenemos los case, en este caso el primero, que es ingresar todos los datos y vamos a mandar a llamar al método apilar para mandar el dato que en este caso se está almacenando P, para eliminar y para mostrar. En sí es lo mismo que el anterior, con la única diferencia que de aquí se apilan los datos, o bueno, se desapilan de forma distinta. Ya. Como pueden ver, bueno, el primer dato es que vamos a agregar una pila. Dale, Dani, agreguemos uno. Vamos a agregar un nombre, pongámosle Anderson. La edad, pongámosle unos 22. Y el color favorito, pongámosle un verde. Vamos a agregar a otra persona. En este caso, pongámosle nombre Melissa. La edad, pongámosle unos 25. Está vieja ya. O 27 también sirve. Y el color favorito es negro. Ya, en este caso, si yo quiero ver la pila, daría la opción 3. Y me dice que primero se agregó Anderson, luego Melissa. Entonces, en este caso, a diferencia de lo que es la cola, que si yo le pongo aquí eliminar, en la cola me eliminaría a Anderson. Aquí en la pila la que me eliminaría sería Melissa. Entonces vamos a comprobar si eso es verdad. Se eliminó, miren, como pueden dar, me dice, se eliminó a Melissa con la edad de 27 y con favorito negro. Entonces, si yo le pongo ver pila, solo me quedaría Anderson. Entonces, esa es la diferencia entre la cola y la pila. La cola es que el primero que entra va a ser el primero en salir. Un ejemplo sería en las colas que se hacen en los bancos, como una vez el compañero Dani ya lo explicó también, que el primero que llegó o entró va a ser el primero en salir, mientras que en la cola, en la pila, perdón, podríamos imaginarnos que es una acumulación de todos los, qué sé yo, platos o cuadernos que tengamos ahí. Entonces voy a tener, primero va a ir el uno, el siguiente, el siguiente, el siguiente, hasta tener 5, por así decirlo.
Entonces, si yo quiero sacar, debo empezar a sacar desde el primero de arriba. Entonces, como el primero de arriba, por así decirlo, llegó último, ese va a ser el primero en salir. Luego vendría el cuarto, que llegó cuarto, por así decirlo, cuarto mismo, ese va a ser el segundo en salir, el tercero sería el tercero, el segundo el cuarto en salir y el primero quinto. Entonces, por eso que se dice que la pila es el primero en entrar, va a ser el último en salir. Y en sí, eso sería todo el ejercicio. ¿Sigo joven o quiero explicar usted? Explique usted el de las listas. ¿Sigo? Sí, joven, está muy inspirado ahí. Síganme. Joven, oye, está bien, comparta, joven. Ya, el siguiente es listas enlazadas. Es lo mismo, ¿no? Ingresar, eliminar y listar, pero en este caso con las listas enlazadas. En este caso, las listas enlazadas nos dice que el primer dato, por así decirlo, va a tener o va a conocer la posición del siguiente dato y así sucesivamente se van a ir conociendo. Esto nos beneficia eso porque en comparación de un arreglo, el arreglo tiene un tamaño fijo. En las listas enlazadas, en las pilas o en las colas no existe un tamaño fijo. Entonces yo puedo ir agregando un montón de datos que yo quiera. Mientras que en los arreglos, antes de poder ejecutar el código o cualquier cosa, yo ya debo especificar el tamaño de ese arreglo. Entonces eso es lo que tiene una mejor ventaja, lo que es la estructura de datos, este, ¿cómo era esto? La estructura de datos estática y la estructura de datos dinámica. En este caso estamos viendo lo que es la estructura de datos dinámica. Bueno, vamos a ver lo que es las listas enlazadas. Bueno, lo primero, ya saben, la estructura de una persona. Segundo, la estructura de un nodo. En este caso, el nodo va a tener la instancia de una persona y en sí la estructura del nodo mismo apuntando o con la variable siguiente. Luego tenemos una estructura pequeña. Esta es de la lista enlazada y esta va a tener de tipo nodo puntero la cabeza. Muy bien, entonces se inicializa la lista y vamos a llamar a lo que es un tipo de lista, pero lista enlazada en este caso. Y decimos que lista va a apuntar a cabeza y esa va a ser igual a nulo. Si está vacía, nos va a decir que la lista apuntando a la cabeza va a ser nula en caso de que esté vacía. Entonces, si yo quiero agregar un dato o una persona, que le mando de parámetros es la lista de tipo lista enlace y la persona de tipo P, o sea, la estructura y la lista. Entonces, ¿qué le digo yo? Que al nodo de tipo puntero me hago un nuevo nodo y ese va a obtener el tamaño del nodo con el sizeof y el malloc. Entonces, ¿qué dice? Si el nuevo nodo que va a apuntar a la persona me va a almacenar P, es decir, todos los datos que yo le envié. Y el nuevo nodo que está apuntando al siguiente me va a almacenar en sí la cabeza de la lista o la lista que está apuntando a cabeza. Y la lista que está apuntando a cabeza es el nuevo nodo. Entonces, en este caso, el nuevo nodo, por así decirlo, en la cabeza va a quedar vacío. Entonces, cuando vuelva a llamar, va a decir que el nuevo nodo apuntando a persona me va a almacenar P y así, es un bucle. Para eliminar a la persona, mandamos lo que es la lista y si verificamos si es diferente de vacía, enviado a la lista, decimos que vamos a crear una variable temp de tipo puntero nodo y esa va a almacenar lo que está en la lista apuntando a cabeza. Otra instancia de persona que se va a llamar P y esta va a ser igual a temp apuntando a persona, que la lista apuntando a cabeza va a ser igual a lista apuntando a cabeza, apuntando a siguiente, liberamos temp y retornamos P. Y en caso de que no se cumpla esto, decimos que la persona, bueno, la instancia de persona, con el strpy, y le decimos que p.nombre y me retorna el p. Eso en caso de mostrar, bueno, para mostrar la lista, vamos a mandar lo que es en sí la lista y decimos que la variable actual de tipo nodo puntero me va a almacenar lo que es la lista apuntando a cabeza.
¿Qué decimos aquí? Es lo mismo, mientras que el actual sea diferente de nulo, esto me va a ir presentando los datos. Entonces al final actual va a ser igual al actual siguiente. Entonces hasta que el actual siguiente no llegue a, por así decirlo, a cabeza, y cabeza como se va a transformar o bueno, va a almacenarse los datos en actual, actual siguiente va a ser nulo y ese lo va a almacenar en actual, entonces hasta ahí acabaría. Y bueno, en el main en sí es lo que es mostrar las opciones y mandar a hacer el switch. Que ya saben, primero se ingresan los datos, luego se elimina y luego se muestra. Entonces, Dani, para mostrar el código. Ya, bueno, vamos a agregar una persona a la lista. Pongámosle Giancarlos. La edad tiene 22. Color favorito, pongámosle un azul. Siguiente persona, pongámosle Alexander. Eh, joven, se confundió ahí. Sería uno, Jan, 22 y azul. Y Alexander, la edad póngale 22 también. Y el color negro él. Y ya en este caso yo quiero ver lo que es la lista. Me dice el nombre, primero de Jan y el segundo de Alexander. Si yo quiero eliminar a la persona de una lista, en este caso se eliminaría lo que es a Jan. Perdón, Alexander. La confusión, la confusión. Ya que, bueno, se lo eliminaría a Alexander porque fue el último que se ingresó. En este caso es como estar haciendo una pila. Se va eliminando el último. Y ya, en sí eso sería lo que es el código, cómo funcionan lo que son las pilas, las colas y las listas. Obviamente estos son ejercicios básicos, ejemplos básicos. Hay más ejemplos que se puede ir practicando, mucho más difíciles para entender, o incluso fáciles y básicos para poderlos entender en caso de que estos no se haya podido comprender. Pero en sí se va a hacer siempre lo mismo. Entonces, Dani, no sé si tú quisieras decir algo. Ya me silenciaron, Juan. Pues sí, ya. ¿Qué quiero decir? Que eso fue todo. Es que hasta aquí llegamos nomás. Entonces, pues bueno, ¿no? Fue bonito mientras Sí, duró un mes completo. un mes, mucho tiempo fue la verdad para... Pero bueno, Bueno, es lo esperando que que les tenemos haya que servido las decir. clases, aunque no entraban a muchos. Agradecer a María también porque fue la que nos acompañó desde un inicio hasta un final. Y nada, espero de que les hayan servido los ejercicios, los ejemplos, las conversaciones fuera de contexto que a veces teníamos. Y eso. Pues sí, no, gracias a todos por habernos acompañado en este mes de arduo trabajo, como dicen por ahí. Pero sí, esperamos que les haya servido lo que estaban tomando en estas clases. Fueron bastantes temas, desde los temas básicos de las variables hasta ya estos de las estructuras de datos, y enfocando precisamente a lo que irán viendo en los ciclos más adelante, sobre todo en segundo y en tercero. Esperando que les sea útil desde ahora mismo para que ya complementen su conocimiento ya desde el primer ciclo y les haya sido útil, ¿no? Ya, entonces, igual le decía de igual manera a María porque nos estaba acompañando estos tiempos. La estudiante número 1, yo le vamos a pasar el dato al ingeniero. Y a Capa ya le anotó todos los puntos extra que por ahí estaba teniendo, ¿verdad? Creo que se ganó unos 20 siquiera. Eh, de uno. Si estuviera aquí en clases estaría contentísima para, para escuchar ese dato. Pero sí,
igual con todos los chicos, agradecerles por lo que eh, incentivaron a la creación de este club y esperando que igual manera los videos que quedaron ahí registrados les hayan sido útiles, ¿no? Y bueno, solo para finalizar, para compartir esta última diapositiva, no la que ya se lo compartiendo. En primer lugar, como decíamos, gracias por todo. Y en segundo lugar, nos vemos la próxima semana para cerrar con un último